Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En un vídeo anterior, creo que bastante interesante, vimos qué eran los autómatas programables. Aquí les dejo el enlace. Vimos cuál era su funcionamiento, la forma de conexión y algunos modelos desde los más pequeños hasta algunos modelos mayores para procesos industriales más complejos. En este vídeo vamos a ver cómo se realiza la forma de programación más usual, que es la programación ladder. Ladder, que significa escalera en inglés. Y es porque en el diseño del esquema se hace por líneas como si fueran escalones, de arriba a abajo. Lenguaje ladder o lenguaje de contactos, que es el lenguaje más usual por la mayoría de los programadores. Vamos a ver de una forma clara qué es un lenguaje ladder. Vamos a ver distintos circuitos de distintos autómatas, y además voy a realizar una programación sencilla en lenguaje ladder o de contactos para que veáis que realizar una programación no muy compleja en un pequeño autómata programable es fácil de realizar. Aquí vemos un PLC, controlador lógico programable, o más comúnmente llamado autómata programable. Aquí vemos las entradas y aquí tiene las salidas. Las entradas, que pueden ser interruptores, pulsadores, finales de carrera, detectores inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, etcétera, etcétera. Relé térmico, y a la salida principalmente se le colocan contactores, aunque también se podría colocar una lámpara de señalización, pero lo más común es utilizar los contactores, que serán los que después moverán los distintos dispositivos. Aquí vemos distintos tipos de PLCs o autómatas programables. Uno pequeño, por ejemplo, de 8 entradas y 4 salidas. Y aquí los vemos de bastante mayor volumen y lógicamente bastante más capacidad de entradas y salidas. Vemos un pequeño autómata o PLC que puede ser programado mediante este teclado que tenemos aquí, estas teclas, aunque es, la verdad, un poco tedioso y bastante más complicado, o en este caso programarlo directamente con PC, aunque este, aparte de la programación con el teclado, también lógicamente se puede programar con un PC. Aquí vemos el PC para programar el autómata programable. En este caso es un S7200 de Siemens, conexión Ethernet, y se está programando con el TIA Portal, que es el software de programación. Aquí vemos el lenguaje de programación ladder o lenguaje de escalera, donde tiene unas instrucciones de entrada, que son las condiciones, y tiene unas instrucciones de salida, que son las acciones.
Aquí vemos las condiciones y aquí vemos las acciones. Vemos que lleva escalón 1, escalón 2 y escalón 3. Y por ello, viendo la similitud con una escalera, se le llama programación ladder o de escalera. Aquí vemos el diseño de un circuito con el programa Cadesimu, pero este circuito no es una programación para PLC o autómata programable. Pero si este esquema lo giramos y lo volteamos, vemos cómo sí que tiene una gran similitud con los esquemas de los PLCs o autómatas programables, puesto que tienen aquí las instrucciones de entrada en el lado izquierdo y aquí en el lado derecho las instrucciones de salida. Con lo cual nos podemos ayudar con estos esquemas para realizar lo que es la programación de un PLC o autómata programable. Aquí vemos el esquema de programación de un pequeño autómata Zen de on-ROM. Aquí vemos otro esquema, en este caso del autómata Logo de Siemens. Aquí tenemos otro del pequeño PLC, también Celio de Schneider. Y aquí tenemos otro esquema, también ladder o de escalera, para el autómata S7200 de Siemens. A continuación vamos a realizar un esquema de programación para el autómata Logo. Nuevo. Esquema de contactos. Este es el panel para esquema de contactos. Y vamos a suponer que tenemos un motor que trabaja y un ventilador que lo está refrigerando continuamente. Pero una vez que se para el motor, el ventilador va a permanecer un tiempo posterior hasta terminar el enfriamiento del motor. Vamos a ver cómo se realiza el esquema. Necesitamos un contacto cerrado. Aquí tenemos un contacto cerrado. Se llama I1. Necesitamos un contacto abierto. Aquí abierto, que lo llamamos I2. Seleccionamos I2. Necesitamos una bobina para la bomba. Y necesitamos otro contacto normalmente abierto de realimentación, que será activado por la bobina Q1. Vamos a ir conectando. Conectamos. Pulsador cerrado, pulsador abierto.
contactor y contacto de realimentación. Aunque hay quien lo llama contacto de enclavamiento. Hay que traerlo al extremo para que quede conectado. Aquí tendríamos botón de paro, botón de marcha, botón de realimentación y el contactor de la bomba. Este contactor de la bomba va a alimentar lo que es un temporizador de retardo a la desconexión. Para alimentar el temporizador de retardo a la desconexión necesitamos un contacto abierto de Q1. Conectamos la segunda línea o segundo escalón hacia la entrada de impulsos del temporizador. Y posteriormente el ventilador será activado por un contactor y este contactor será activado por un contacto abierto del temporizador. T001. Conectamos y el esquema quedaría completo. Vamos a marcar los distintos elementos. Podemos marcar aquí o aquí con el botón derecho, insertar comentario, insertar comentario, ahí, bomba, ventilador, temporizador, realimentación, marcha, paro y vamos a ir colocando, seleccionamos contacto de realimentación aquí, contacto, pulsador de marcha aquí, aquí iría la bomba, temporizador, ventilador, botón de paro, insertar comentario, ponemos contacto temporizador, y bomba. O sea, sería
el contacto de la bomba. Seleccionamos temporizador, que es este el contacto del temporizador, y este es el contacto de la bomba, aunque tampoco es muy necesario puesto que aquí tiene Q1. Pero hemos nombrado todos los elementos. A continuación damos a simulación y vamos a ver cómo funciona el circuito. Tenemos que dar al temporizador, por ejemplo, 10 segundos, que se mantendrá el ventilador funcionando después que se pare el motor. Aplicamos, aceptamos y ponemos en funcionamiento el circuito. Funciona la bomba, funciona el temporizador y funciona el ventilador. Debemos tener en cuenta una cosa también importante, que aquí debemos cambiar parámetros de simulación y uno pulsador contacto normalmente abierto aunque esté cerrado, y 2 de marcha parámetros de simulación, igualmente pulsador contacto normalmente abierto. Aceptamos. Tenemos el circuito funcionando, paramos y vemos que el ventilador está funcionando hasta que el temporizador llegue a los 10 segundos que se parará. Paramos la simulación y habéis visto cómo se realiza un esquema en modo ladder para un pequeño autómata, o para un gran autómata también podría ser una pequeña función entre tantas. Repetimos la simulación. Marcha, funciona la bomba, se alimenta el temporizador y el ventilador. Paramos la bomba, pero el ventilador seguirá funcionando el tiempo establecido en el temporizador. Ahí, al llegar a los 10 segundos, el ventilador se para. Esperemos, amigos, que tengáis una idea buena tras ver este vídeo de lo que es una programación ladder para PLCs o autómatas programables. Gracias por vuestra atención.